Bueno, vamos a empezar esta primera parte del curso con una diapositiva que hemos preparado sobre la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. Lo que vamos a ver acá son principalmente las ideas más resaltantes que están comprendidas en la normatividad del SNIP, con algunos aspectos que ustedes saben que están en la ley, en el reglamento y la directiva, nuestras 3 normas base para manejarnos en el SNIP, y que aquí las vamos a poder ver identificadas de una manera un poco más esquematizada y ordenada. Empezamos entonces con la definición del Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Qué cosa es el Sistema Nacional de Inversión Pública? El SNIP es un sistema administrativo. Los que tenemos manejo un poco de normas sabemos que los sistemas administrativos están previstos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Tienen como común denominador que son sistemas que tienen por misión certificar la calidad, son normas técnicas de certificación de calidad. Tienen todos por ley un ente rector que entre otras funciones dicta normas, procedimientos, criterios técnicos y tiene opinión vinculante sobre las materias que ve. Aterrizando esto en nuestro caso en particular, en el SNIP, lo que tenemos son normas que procuran certificar la calidad de los proyectos de inversión pública. Ver cómo el Estado, a través de sus intervenciones, que nosotros definimos como proyectos de inversión pública, repercuten en la mejora de la calidad de vida de la población. Aquí en las siguientes láminas un poco estamos estableciendo lo que señala principalmente en nuestra ley y que son una de las finalidades o de las funciones del ente rector, establecer principios, métodos, procedimientos y normas técnicas para regular este sistema. Y también se señala que este sistema se aplica a las diferentes entidades de los 3 niveles de gobierno. El SNIP por ley se aplica a todas las entidades o empresas del sector público no financiero, tanto del sector nacional, gobierno regional y gobiernos locales. En el caso de los gobiernos locales sabemos que la aplicación es progresiva conforme se vayan incorporando al sistema. ¿Cuál es el marco normativo que tenemos ahorita en materia de inversión pública? Tenemos nuestra ley que salió en el 2000 y que ha sido modificada por unas 4 normas adicionales. El reglamento del SNIP, el vigente, viene desde julio del 2007, entró en vigencia con la segunda directiva de ese año, de agosto del 2007. La directiva general del SNIP, que está vigente desde mayo, más o menos mayo o abril del 2011. Y la RM de delegaciones, que es del año 2007, que ha tenido una breve modificación este año. En esta resolución ministerial encontramos básicamente, para efectos nuestros, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, la facultad de poder declarar la viabilidad de los proyectos con deuda interna que no superen los 10 millones de nuevos soles. Vamos entonces a entrar un poco en tema de las funciones de los órganos que conforman el SNIP y de los principales conceptos. Esta definición de proyecto está en el reglamento. En nuestro reglamento se mantiene la misma definición en la directiva, solo que con una pequeña precisión, haciendo hincapié de que se tratan de proyectos de materia de competencia de nuestras entidades. ¿Qué cosa es un PIP? Es una intervención limitada en el tiempo, es decir, tiene un inicio y un final. No es una actividad constante, sino sería un gasto corriente. Tiene un inicio y un final. Que utiliza de manera total o parcial recursos públicos. Ahí entra el tema del cofinanciamiento. Por eso cuando tenemos intervenciones cofinanciadas entre público-privado, tipo las APPs cofinanciadas, pasan por el SNIP. Con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de nuestra entidad, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y que son independientes de otros proyectos. Esta parte de la independencia es muy importante que tengamos en cuenta, que es justamente uno de los criterios que nos ayuda a ver cuando estamos o no ante un posible fraccionamiento. En la norma, como la ven ahorita, no hay una definición de qué es fraccionamiento, pero cuando hacen la consulta siempre van a recibir una respuesta orientada al tema de que el proyecto tiene que ser independiente de otros proyectos para poder rendir sus frutos o poder dar los servicios que se espera de él. Caso contrario, estaremos ante un potencial fraccionamiento. Aquí adicionalmente tenemos otra idea, que el PIB debe constituir la solución a un problema vinculado a los fines y las competencias de nuestra entidad, pudiendo ejecutarse en más de un ejercicio presupuestal conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión. Esto último del cronograma de ejecución es muy importante que tengamos presente y que tenemos que manejarlo con mucha responsabilidad desde la formulación. Ustedes tienen conocimiento en la normatividad de contrataciones, el decreto legislativo 1017, se señala que el cronograma de ejecución
previsto en el expediente técnico y de la obra tiene que estar relacionado o vinculado al cronograma de ejecución del estudio de preinversión. Entonces, como unidades formuladoras tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos este cronograma, que de alguna manera va a vincular al cronograma que se va a prever y a la unidad ejecutora en el expediente técnico. ¿Qué cosas no son proyectos? Y esto también está en el reglamento del SNIP. Las intervenciones que constituyen gasto de operación y mantenimiento no son PIP. La reposición de activos es proyecto de inversión pública, salvo que estemos en estos tres supuestos de excepción. Entonces, la reposición de activos estamos diciendo que es PIP, salvo estos tres supuestos de excepción. ¿Cuál es el primero? Aquella reposición que se realiza en el marco de una intervención programada de un proyecto viable. Ejemplo, si tengo un proyecto para renovar las rentas en mi municipalidad y yo desde el inicio sé que en el año tercero voy a hacer una renovación o una actualización de las computadoras, imaginemos una mejora de la tecnología. Cuando llego al año 3 de ejecución y tengo que hacer esta actualización o esta nueva adquisición de computadoras o de tecnología, no hago un nuevo PIP para formularlo, porque ya es parte de lo que he analizado en el proyecto que declaré viable. Ese es un ejemplo de primer supuesto. Segundo, la reposición de activos asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad. Imaginemos que se rompe una ventana de nuestra municipalidad, se malogra un fluorescente, eso no es un proyecto de inversión pública. Tercero, y el caso un poco sí más que caso por caso hay que ir viendo si será o no una reposición que constituye o no PIP, aquella que no implica ampliación de capacidad para la provisión de servicios. Y este sí es un caso que es muy importante que ustedes como técnicos lo analicen, no desde el punto de vista del reemplazo de un activo por otro, sino como este nuevo activo está o no ampliando mi capacidad para proveer bienes o servicios. Un ejemplo, si para materia de saneamiento, imaginemos que tengo una flota de camiones cisterna, soy una municipalidad o una empresa prestadora del servicio. Si esta flota de camiones ya está un poco gastadita, ya no funciona correctamente, algunos camiones ya tienen desmejoras y compro otra con el mismo número, la misma cantidad, pero que esté en mejores condiciones, probablemente, muy seguramente, voy a estar ampliando la calidad del servicio, la capacidad de a cuánta gente atiendo y en qué periodicidad la voy a atender. Entonces sí repercute positivamente en el servicio y en mi capacidad para brindar ese servicio. Muy distinto es si cambio, no sé, un auto por otro auto exactamente igual o una computadora, por ejemplo, en mi caso particular, cuando me cambiaron mi computadora de una sin CD-ROOM a otra con CD-ROOM, eso no me amplió el servicio que yo daba. Uno, porque no lo utilizo, y dos, porque para responder consultas legales, elaborar normas y todo lo demás, no era pues necesario este espacio adicional o esta facilidad adicional que tenía la computadora con el CD-ROOM. En ese caso concreto, para nuestro servicio de abogados no fue un proyecto de inversión pública porque no nos ampliaba ni la capacidad ni el servicio que damos. Entonces tienen que verlo caso por caso. Puede que en otros supuestos el reemplazo de computadoras sí sea un proyecto de inversión pública naturalmente, porque ya no estamos, nuevamente, no es un tema de caso de reemplazar un activo por otro activo, sino ver cómo esto amplía el servicio que estoy dando. Y acá hay una llamada que también está en el reglamento. En general, la reposición de activos es el reemplazo de un activo cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños por factores imprevisibles que afectan la continuidad de sus operaciones. Esta es una definición de recursos públicos que está en la normatividad del SNIP, que ha sido debidamente concordada en su momento con presupuesto público. Ustedes saben que la ley SAFI tiene una definición de recursos públicos, pero en el SNIP también tenemos una definición que señala que para nuestros efectos son todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las entidades del sector público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento. Incluye los recursos provenientes de cooperación técnica no reembolsable, como son las donaciones y transferencias. Incluye a todos los que puedan ser recaudados, captados o incorporados por las entidades sujetas al SNIP. Y estas definiciones, que también están en el reglamento y desarrolladas en la directiva, son de programa y de conglomerado. ¿Qué cosa es un programa de inversión? Es un conjunto de proyectos y o conglomerados que se complementan y tienen un objetivo en común.
En nuestros casos, como gobiernos regionales y locales, solamente podemos formular programas que se marcan en nuestras competencias. ¿Dónde vemos cuáles son nuestras competencias? En la Ley de Base de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades. En el caso del sector nacional, la veremos en nuestra Ley Orgánica de Funciones o en nuestro ROF. El conglomerado es un conjunto de proyectos de pequeña escala que comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario, y que responden a una misma función y programa de acuerdo al clasificador funcional programático, que es el anexo SNIP 4. Solo puede ser componente de un programa de inversión. Ustedes recordarán que hasta julio del 2007 más o menos era posible formular un conglomerado fuera de un programa. Desde ese entonces hasta ahora solamente podemos tener conglomerados dentro de un programa. En el banco de proyectos no vamos a poder registrar conglomerados fuera de un programa. Un ejemplo muy general de programa y conglomerado, solamente para refrescar, recuerdo un caso de un programa que tenía, no me acuerdo el nombre, pero tenía por finalidad mejorar el tema ecológico en todo Lima metropolitana. Dentro de este programa, cuyo objetivo era ver la mejora del tema ecológico en Lima metropolitana, había un proyecto que era el vivero municipal. El vivero municipal tenía unas características determinadas de costos, diseños, materiales, una estructura dada. Aparte había un conglomerado denominado Tratamientos de Espacios Verdes en Zonas Urbanas. Un primer proyecto del conglomerado, Tratamiento de Espacios Verdes en Zonas Urbanas en Miraflores, por decir algo. Otro, Tratamiento de Espacios Verdes en Zonas Urbanas en San Borja. Y así podríamos tener otro igual, Tratamiento de Espacios Verdes en Zonas Urbanas en San Miguel. Como vemos, dentro del conglomerado, el proyecto tiene los proyectos tienen similares diseños, características, que me permiten estandarizar su formulación y su evaluación. Pero la diferencia está en qué distrito iban aterrizando estos proyectos, de manera que la particularidad de cada proyecto iba a verse en la dimensión o en la cantidad de zonas verdes que iban a ser tratadas. La intervención junta del conglomerado con el vivero permitía a la entidad que lo formuló ver de qué manera estaba impactando positivamente en el desarrollo o en el mantenimiento del tema ecológico en Lima metropolitana. Esto que vamos a ver ahora, la aplicación de las normas del SNIP, está en la ley del SNIP. ¿A quiénes se les aplica? A todas las entidades y empresas públicas del sector público no financiero. La única que está exonerada dentro del sector público no financiero es Petroperú, porque tiene una ley expresa que así lo señala. Si no hay una ley expresa, todas las entidades deben pasar por el SNIP. Los proyectos de los gobiernos locales no sujetos al SNIP, que luego de su ejecución, la operación y mantenimiento está a cargo de una entidad sujeta al SNIP, deberán ser formulados por estas últimas y declarados viables por el órgano del SNIP competente. Como hemos dicho, de acuerdo a la ley de bases y también a nuestra propia ley del SNIP, las municipalidades se incorporan progresivamente al sistema. En ese sentido, las municipalidades que no están en el SNIP teóricamente no deben aplicar SNIP, salvo que sus proyectos tengan gastos de operación y mantenimiento que vayan a ser cubiertos por una entidad que sí esté en el sistema. En ese caso, esos proyectos serán formulados y evaluados por la entidad que asumirá esos gastos de operación y mantenimiento y que está en el SNIP. La misma lógica vamos a aplicar a los proyectos de las instituciones perceptoras de cooperación técnica internacional, cuando una entidad que sí esté sujeta al SNIP vaya a asumir los gastos de operación y mantenimiento. Esta entidad será la encargada de formular y de evaluar el proyecto. Y esto de acá ya lo hemos incorporado en la lámina más o menos del 2010. También se aplica el SNIP a los proyectos de las mancomunidades municipales cuando al menos uno de los gobiernos locales que le integran está en el SNIP. ¿Qué pasó en el 2010? Salió el reglamento de la ley de la mancomunidad municipal. Y en ese momento, en el reglamento dice que si una de las municipalidades que integra la mancomunidad está en el SNIP, se tiene que aplicar a ese proyecto el ciclo del proyecto de acuerdo al SNIP. Más sobre los gobiernos locales, el SNIP se aplica a aquellos que ya están incorporados, a los que se incorporen voluntariamente para acuerdo al Consejo Municipal. La mayoría de municipalidades que están en el SNIP a la fecha están incorporadas voluntariamente. Ese es un dato que hay que tener presente. Aquellos que vayan a concertar una operación de endeudamiento externo para financiar un proyecto, en concordancias con las normas de endeudamiento, antes de solicitar la concertación de la operación, deben incorporarse al SNIP. Los gobiernos locales que sean incorporados por resolución directoral de la DGPI,
Con la última directiva que sacamos en el 2011, incorporamos a 51 municipalidades. Y este es un dato importante que es para recordar. Los gobiernos locales que están en el SNIP deben tener una oficina de programación e inversiones, o OPI, o deben haber encargado la evaluación de sus proyectos mediante el convenio del anexo SNIP 11. Es decir, todas las municipalidades que están en el SNIP tienen UF, deberían tener OPI. Pero si no tienen OPI por algún motivo, no sé, temporalmente están implementando la oficina o la van a ampliar y no tienen en ese momento un responsable de OPI, no tienen un equipo, pero lo van a contratar, pueden encargar mediante el convenio del anexo SNIP 11 para que otra municipalidad o para que su gobierno regional evalúe los proyectos que ella formula. ¿Cuáles son los requisitos para la incorporación voluntaria a las municipalidades? Tener acceso a Internet. Esto es básico porque sin Internet no podemos operar en el SNIP, no podemos acceder ni registrar nada en el banco de proyectos. Compromiso del Consejo Municipal de apoyar el fortalecimiento de capacidades de su gobierno local. Esto es muy importante. Recordamos que por ley el órgano resolutivo tiene que velar por la aplicación del ciclo de proyecto. Tener en su presupuesto institucional para proyectos un monto no menor a 4 millones en lo que serían la partida 2.6, adquisición de activos no financieros. Esto es muy importante y viene desde el 2008. ¿Y por qué lo metimos? No sé si ustedes recordarán, antes del 2008, cuando no teníamos este monto mínimo para la incorporación voluntaria, lo que ocurrió fue que muchas municipalidades solicitaron su incorporación pensando en presentarse a un shop de inversiones. Ganaron el concurso o el financiamiento para ese proyecto en particular, pero no tuvieron presente que el SNIP, como todos los sistemas administrativos, es irreversible. Una vez que me incorporo al SNIP, no me desincorporo del SNIP. ¿Qué pasó? Muchas municipalidades no previeron esto y empezaron a solicitar su desincorporación. ¿Por qué? Porque al tener pocos recursos no tenían la suficiente capacidad para pagar al responsable de la OPI, al formulador, al consultor, hacer el perfil, hacer la factibilidad, no tenían los recursos suficientes para poder costear estar en el SNIP. Fue por eso que sacamos este tema del monto mínimo de los 4 millones. Y en paralelo, para las municipalidades que no llegaban a este monto, se sacó el anexo SNIP 16, ahora anexo SNIP 12, que permite que una municipalidad orientada a que sean municipalidades pequeñas que no están en el sistema, puedan convenir con otra que sí está para que ésta formule y evalúe su proyecto. Vamos a ver rápidamente los órganos que conforman el SNIP. Tenemos por un lado a la DGPI, que es el ente rector. Hemos dicho que de acuerdo a la LOPE, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, todos los sistemas administrativos tienen un ente rector, cuyas funciones principales son dictar las normas y los procedimientos técnicos que rigen ese sistema, así como tener opinión vinculante sobre las materias de su competencia. Adicionalmente a la DGPI, en cada entidad, en cada sector, gobierno regional o gobierno local, tenemos al órgano resolutivo. El órgano resolutivo será nuestro ministro, el presidente regional o nuestro alcalde. También tenemos a la Oficina de Programación e Inversiones, que es una en cada ministerio, en cada gobierno regional o en cada municipalidad. Solo hay una OPI por entidad. Y aparte tenemos a las unidades formuladoras, que pueden ser más de una en cada entidad, dependiendo de la especialidad de los proyectos que vamos a formular y en la dimensión de nuestra entidad. Y la unidad ejecutora, que de acuerdo a nuestro reglamento, es la unidad ejecutora presupuestal. Normalmente la que se encarga de autorizar el gasto, esa es la unidad ejecutora. La misma unidad ejecutora que está prevista en las normas de presupuesto es aquella a la cual el SNIP le ha dado funciones adicionales en materia del ciclo del proyecto. Una precisión que se hizo en la última directiva respecto a las funciones de la DGPI fue la facultad para poder implementar las decisiones o las recomendaciones que hacía. Ya estaba en las normas del SNIP el tema de que la DGPI determina en última instancia, en caso de discrepancia entre la OPI y la UF, la metodología, los estudios adicionales y parámetros de formulación y evaluación del proyecto. La DGPI en ese sentido cautela que las declaraciones de viabilidad reúnan los requisitos de validez técnica y legal y dispone las acciones respectivas para cada proyecto y las sustenten, registra en la ficha de registro del PIB en el banco de proyectos. La OPI, y esta es la novedad que trajo la directiva del 2011, tiene 10 días hábiles para implementar las recomendaciones que en base a esta atribución establezca la DGPI.
¿Qué sucede si después de esos 10 días, el día 11, la OPI no la ha implementado? La norma faculta a que la DGPI de oficio las implemente en el banco. Más sobre las principales atribuciones de la DGPI, y esto viene del reglamento de la ley. Realiza evaluaciones muestrales anualmente sobre la calidad de las declaraciones de habilidad que otorguen los órganos competentes del SNIP. Por eso es que a veces la DGPI solicita, sobre todo en el caso de proyectos muy grandes, el informe de declaración de viabilidad o solicita información. Está haciendo esta evaluación general que tiene que hacer de la calidad de las declaraciones de viabilidad. Brinda asistencia técnica y capacita en la metodología de identificación, formulación y evaluación de proyectos de la UF y de la OPI. Sobre el órgano resolutivo, vamos a empezar a ver las funciones de cada uno de estos órganos. Sobre el órgano resolutivo, habíamos dicho que puede ser nuestro ministro, la máxima autoridad ejecutiva del sector, el directorio del FONAFE, en el caso del sector FONAFE, el órgano que integra a los propietarios, en el caso de las empresas que comprenden a más de una municipalidad, el presidente regional o el alcalde. El órgano resolutivo es el titular o la máxima autoridad ejecutiva en el sector, el gobierno regional o en el gobierno local. Principales atribuciones del órgano resolutivo: designa al órgano encargado de realizar las funciones de la OPI en nuestro sector, gobierno regional y gobierno local, el cual debe ser uno distinto a los órganos encargados de la formulación y o ejecución de proyectos. Es en razón de esto, de que muchas veces cuando a la OPI la quiere nombrar, no sé, el gerente municipal o el regidor, alguien que no es el órgano resolutivo, no se admite ese formato y se pide que se vuelva a enviar debidamente suscrito, porque esta es una función indelegable del órgano resolutivo que está en la ley del SNIP. Decimos que tiene que ser distinto, que no puede coincidir con los órganos encargados de la formulación y de la evaluación. Comprenderán que en virtud de todos estos convenios que tenemos ahora en el SNIP, si no tuviéramos esta prohibición, podría suceder que una persona que esté encargada de la OPI de alguna manera participe en la formulación de un proyecto mediante un convenio en otra entidad y pueda inclusive ejecutarlo. Entonces no había esa imparcialidad que tiene que tener el aspecto técnico de la evaluación de proyectos. Por eso es que no se puede coincidir ni directa ni indirectamente con la UF o con la unidad ejecutora. El responsable de la OPI debe cumplir con el anexo SNIP 14, que es el perfil profesional que tiene que tener el responsable de la OPI. Este anexo 14 ustedes van a ver que ahora está muy concordado con las normas del Servir. De manera que lo que les pide el Servir está muy ligado a este anexo 14 y ha sido concordado con la DGPI. Sobre la Oficina de Programación e Inversiones, es el órgano técnico del SNIP en cada sector, gobierno regional o gobierno local. Solo hay una OPI por sector, gobierno regional y gobierno local. Tengamos esto presente porque han habido solicitudes donde, por ejemplo, nuestro gobierno regional tiene una oficina o una subgerencia que solicita que esa oficina o esa subgerencia sea también una OPI. Nosotros sabemos que como gobierno regional solamente podemos tener una oficina de programación e inversiones y que las distintas áreas u oficinas de nuestra región podrán en todo caso formular proyectos que sean remitidos a la OPI para que ésta los evalúe. En el nivel de gobierno nacional, sus competencias están relacionadas tanto al ámbito institucional del sector como a la responsabilidad funcional que le sea asignada. Es en ese sentido que, por ejemplo, algunos proyectos, imaginemos que el MEF formula un proyecto que tiene que ver con un local institucional nuevo para el ministerio. La OPI encargada de su evaluación va a ser la OPI de la PCM de acuerdo a nuestro clasificador de responsabilidad funcional. Esa situación no sucede en el gobierno regional y en el gobierno local, donde cada uno evalúa los proyectos que sus unidades formuladoras formulan, siempre en el marco de sus competencias. Principales atribuciones de la OPI: declara la viabilidad de los proyectos y de los programas de inversión que no se financian con deuda. Las OPI sectoriales aprueban los estudios de preinversión de los proyectos financiados con endeudamiento y programas de inversión. Los aprueban, pero la viabilidad los da la DGPI, cuando se trata de endeudamiento. Principales atribuciones de la OPI. En el caso del gobierno regional y de los gobiernos locales, la OPI solo está facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos o programas de inversión que formulen las UEFs pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno. Es en ese sentido que, por ejemplo, y ha llegado a la consulta, si un proyecto es formulado por un sector nacional
puede ser encargada la evaluación al gobierno regional o al gobierno local. No, eso no se puede dar, ¿no? Nosotros evaluamos lo que nuestras UFs formulan en el marco de sus competencias. Declara la viabilidad de los PIBs o programas de inversión que se financien con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido la delegación de facultades, y esta delegación de facultades la ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Resolución Ministerial 314 del 2007, en la cual decimos que en el caso de un proyecto con deuda interna que no supera los 10 millones de nuevos soles, el gobierno regional o el gobierno local está facultado para evaluarlo y declarar su viabilidad. Solicita a las UFs y a las unidades ejecutoras la información que requiera del proyecto. Esta solicitud de información la puede hacer la OPI en cualquier momento, en cualquier etapa del ciclo del proyecto y sobre cualquier aspecto técnico que ella considera que necesita para declarar la viabilidad o para hacer el seguimiento. Porque recordemos que la OPI evalúa el proyecto, declara la viabilidad, pero también tiene a su cargo el seguimiento en la fase de inversión. Y después en la fase de postinversión ayuda a la unidad ejecutora en el tema de la realización de la evaluación ex post. Entonces la OPI entra en todas las fases del ciclo del proyecto. Por eso es que la OPI puede pedir opinión a cualquier UF y a cualquier unidad ejecutora de los proyectos que le corresponde evaluar en cualquier etapa del ciclo del proyecto. La OPI también promueve la generación y fortalecimiento de capacidades del personal de la UF y la unidad ejecutora en su sector. Más sobre las principales atribuciones de la Oficina de Programación e Inversiones. Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la unidad formuladora contrata la elaboración de los estudios de preinversión, así como aprueba el plan de trabajo cuando la UF elabora ella misma los estudios de preinversión. De acuerdo a la última directiva, una de las novedades que trajo es que todos los estudios de preinversión tienen que tener o su plan de trabajo o sus términos de referencia debidamente aprobados por la OPI. Y esa aprobación se va a tener que colgar en el banco de proyectos para poder registrar el perfil o el primer estudio de preinversión. Entonces la UF elaborará el TDR o el plan de trabajo y se lo hará a la OPI para que ésta lo apruebe. Esto no aplica a los proyectos en el marco de un conglomerado, porque ya el programa tiene su plan de trabajo o sus términos de referencia. Principales responsabilidades de la OPI. Determina si la intervención propuesta se enmarca en la definición de un PIB. Si bien teóricamente la UF solo debe formular PIBs, puede que a veces formule intervenciones que no estén muy claras si es o no un PIB. Ahí es donde la OPI tiene que determinar si se trata o no de un proyecto de inversión pública. Si no se trata, obviamente lo rechazará. La OPI verifica en el banco de proyectos que no existe un proyecto registrado con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes del que será evaluado, a efectos de evitar la duplicación de proyectos, debiendo realizar las coordinaciones necesarias. La duplicación es una responsabilidad, evitar la duplicación es una responsabilidad compartida de la UF y de la OPI. Porque la UF al momento que registra debe verificar que en el banco no exista otro proyecto con estas mismas características. Y después de ello recién podrá proceder a su formulación, a su registro y a enviarlo a la OPI para la evaluación. Sin perjuicio de ello, cuando la OPI recibe el estudio de preinversión, también debe verificar que en el banco no haya otro proyecto para las mismas características. O sea, la duplicación, así como el fraccionamiento, es un tema de responsabilidad compartida. Sobre el responsable de la OPI, suscribe los informes técnicos de evaluación, así como los formatos correspondientes de declaración de viabilidad. Visa los estudios de preinversión. Vela por la aplicación de las recomendaciones que formula la DGPI, así como por el cumplimiento de los lineamientos que emite la DGPI. Y esto lo hemos nombrado previamente. La persona designada como responsable de OPI no puede coincidir ni directa ni indirectamente con ninguna UF ni con ninguna unidad ejecutora, ni de su entidad ni de ninguna otra entidad. Esta prohibición de que no coincida con la UF y la UE no la tienen, por ejemplo, las unidades formuladoras o las unidades ejecutoras, dado que muchas veces, de acuerdo a la estructura de la entidad, la UF y la UE coinciden, pero la OPI sí no puede coincidir. Vamos a pasar ahora a ver el tema de la unidad formuladora. La UF es cualquier órgano o dependencia de las entidades registradas ante la DGPI por la OPI. Ahora el registro es informático. La OPI entra al banco de proyectos y ahí mismo registra a la unidad formuladora.
Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y de especialidad. Esto es muy importante, ¿no? El criterio de la capacidad y de la especialidad de la unidad formuladora. Una vez llegó una consulta si es que un instituto provincial vial podía formular un proyecto de riego. O sea, tiene la competencia, la capacidad, la especialización técnica, un IPB para formular un proyecto de riego. ¿Cuántos ingenieros agrícolas, agrónomos tendrá ese instituto provincial vial? Obviamente no lo puede hacer, porque este instituto está más orientado a lo que tiene que ver con transportes de la municipalidad. Vías vecinales, vías municipales, pero no a temas de irrigación o de riego. Entonces tengamos presente que podemos formular aquello para lo cual tenemos la especialidad. Sobre el registro los requisitos para el registro de la unidad formuladora. Contar con profesionales especializados en materia de proyectos cuya formulación les será encargada. Los miembros de la UF deben tener por lo menos 1 año de experiencia en la evaluación de proyectos aplicando las normas y metodologías del SNIP. Como vemos en el caso de la UF, el SNIP no tiene un perfil de responsable de la UF ni de los miembros de la UF. No obstante ello, lo que tiene son requisitos para el equipo en general de la unidad formuladora. Sin perjuicio de esto, tenemos que tener presente que el Servir sí tiene perfiles que deberán ser observados por todos nosotros para la unidad formuladora. Sobre las responsabilidades de la unidad formuladora. Recordando un poco, elabora, suscribe y registra los estudios de preinversión. Pone a disposición de la DGPI o de la OPI toda la información del proyecto en caso le sea solicitada. Y esto va muy de la mano con lo que habíamos dicho, que la OPI puede pedir toda la información que requiera en cualquier etapa del ciclo del proyecto. Y les traigo un caso, por ejemplo, a colación, de una unidad formuladora X que formuló un proyecto, lo registró, pero este proyecto había sido elaborado por un consultor externo. Cuando llegaron las observaciones que hizo la OPI mientras estuvo evaluando, hizo observaciones, las transmitió a la unidad formuladora pretendió responder algo así como que el consultor al cual le encargué el estudio está lejos, está de vacaciones. No puedo comunicarme con él para que levante las observaciones. La OPI nos preguntó y nosotros le dijimos, un momentito, con un contrato que yo tenga con un civil o con un privado, yo no transfiero una función pública. Esto es indelegable, está por ley que yo tengo esta función como entidad del Estado. Una función pública no se transfiere con un contrato con un civil. Entonces, si el consultor o el tercero privado hizo el estudio de preinversión y está de viaje o ya no quiere levantar las observaciones, la unidad formuladora tendrá que asumir ese levantamiento de observaciones y entregárselo a la OPI, porque la UF es la responsable de ese estudio de preinversión. Si recibe algo del consultor, pues lo tiene que revisar, completar y ahí recién lo registra. No hacemos la función pues de que recibimos, registramos y no somos responsables del contenido. Somos responsables del contenido y de la veracidad de esa información. Y lo mismo tengamos presente que le podemos exigir a la unidad ejecutora. Si la unidad ejecutora contrata la elaboración del expediente técnico, imaginemos ahora con el concurso oferta, la llave en mano, contrata la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Y la contrata que hizo el expediente técnico, no sé, está de viaje, no está cerca, no le puede levantar no le puede dar alguna información sobre ese expediente técnico que se ha elaborado, que se esté elaborando. Nosotros como OPI podemos decirle, pero tú como unidad ejecutora, de acuerdo a las normas del SNIP, eres el responsable de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra. Así lo hayas tercerizado, porque la tercerización es una ejecución indirecta. Pero sigo siendo yo como entidad pública quien esté ejecutando indirectamente a través de una contrata, pero es mi función, que no la delego con un contrato. Entonces tengamos eso siempre presente, nuestra responsabilidad como órganos del SNIP, UF, UE, de tener toda la información correspondiente a los estudios y al expediente técnico. Más sobre la UF. Las UF del gobierno regional y del gobierno local solamente pueden formular proyectos que se enmarcan en las competencias de su nivel de gobierno. Realiza las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos. Por eso dijimos que era compartida con la OPI. Ambos evitan la duplicación y el fraccionamiento. Elabora los términos de referencia cuando se contrata la elaboración de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Y elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de preinversión la realiza la propia unidad formuladora.
En el recuadro lo que tiene señalado es un anexo, el anexo es NIP 23, que tiene algunas pautas para elaboración de esos términos de referencia y del plan de trabajo. Más sobre las responsabilidades de la UF. Cuando los gastos de operación y mantenimiento están a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la UF, solicita la opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el perfil para su evaluación, con independencia del nivel de estudio con el cual se declara la viabilidad. Es decir, si lo declaro con un nivel de factibilidad, no voy a esperar a la factibilidad para recién pedir la opinión de quien va a asumir los gastos de operación y mantenimiento, es desde el perfil. Levanta las observaciones planteadas por la OPI o por la DGPI. Considera en la evaluación de los estudios los parámetros y normas técnicas para la formulación, así como los parámetros para la evaluación. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, verifica que se cuenta con el saneamiento físico legal o con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIB. Y este tema en realidad es muy importante. Si bien antes no estaba expreso tal cual en la norma, sí lo estaba en los contenidos. Tengo que tener el saneamiento físico legal, o sea, el inmueble saneado, el terreno saneado, o por lo menos los arreglos institucionales respectivos para, tras la viabilidad, poder ya tener comprometida la venta, la adquisición del terreno en el cual voy a ejecutar el proyecto. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si como UF veo que yo quiero hacer una obra en un inmueble que no está a nombre de la municipalidad o de la región, ese que sería lo ideal para que esté saneado, por lo menos debo tener una especie de acuerdo con el privado o con la entidad o quien sea el titular de ese inmueble para que me lo ceda en uso, me lo venda, me lo arriende, lo que vayamos a acordar, cosa que después de que es declarado viable, durante la elaboración del expediente técnico, ya puedo yo proceder a la adquisición o a la suscripción de ese contrato, puedo perfeccionarlo, registrarlo en registros públicos y en la SBN y empezar la ejecución de la obra. En el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, verifica que la localización geográfica del proyecto corresponde a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un proyecto de alcance intermunicipal o de influencia interregional. Y eso también es bien importante y lo pusimos en la última directiva, porque si bien siempre decíamos tienes que tener la competencia, y la competencia es territorial y funcional en el caso de los gobiernos regionales y locales, yo soy competente en el ámbito de mi circunscripción territorial, han ocurrido casos en los cuales se formulan proyectos en zonas límites que no está claro quién es competente. Hay algunos distritos y algunos departamentos y provincias que no tienen todavía la debida demarcación territorial. Sabemos que la demarcación territorial se da mediante una ley del Congreso y sabemos que esto demora mucho. ¿Qué es lo que viene haciendo la PCM en tanto que se emiten estas normas? La PCM, mediante su Secretaría de Demarcación Territorial, precisamente, lo que está haciendo son mesas de trabajo en las cuales sientan ambas partes y ambas partes toman un acuerdo. Y recién después de que tengo ese acuerdo, puedo proceder a la formulación del proyecto. Y tengámoslo muy presente, porque hemos visto casos lamentables en los cuales han llegado hasta arbitraje, hasta hablar de usurpación de funciones, de excesos de competencias. Entonces, el saneamiento, el tema de la localización geográfica es muy importante. Para el registro de perfil se deben incluir escaneados los TDRs o el plan de trabajo según sea el caso y el informe de aprobación de estos TDRs o del plan de trabajo de parte de la OPI. Ahora vamos a pasar a la unidad ejecutora. Habíamos dicho que la unidad ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las entidades con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente, y eso está en el reglamento. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase sea realizada directamente por otro órgano de la entidad o dependencia de la entidad, o sean realizadas mediante un contrato, como hemos dicho, con un privado. Además está a cargo de la evaluación ex post del proyecto, y hemos dicho que en la evaluación ex post, de acuerdo a lo que tenemos ahora en la directiva, también la puede apoyar la Oficina de Programación e Inversiones. Funciones. Ejecuta el proyecto autorizado por el órgano resolutivo o el que haga sus veces de órgano resolutivo. Elabora el expediente técnico o supervisa su elaboración cuando no sea realizado directamente por este órgano. Es en virtud de que la UE supervisa la elaboración, que cuando una contrata o un privado está haciendo el expediente técnico, ella tiene la
la función, la misión de hacer el seguimiento en qué va la elaboración de ese expediente. Si cambia en algo respecto de la preinversión, inmediatamente tomo conocimiento y le aviso a la OPI. Responsabilidades de la unidad ejecutora. Debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para disponer y o elaborar los estudios definitivos y para la ejecución del proyecto. Bajo responsabilidad de la autoridad que aprueba dichos estudios y responsabilidad de la UE. Es decir, si nuestro expediente técnico no se ciñe a estos parámetros, no solo es responsable el que aprobó el expediente técnico, sino también el responsable de la UE. Elabora y suscribe el formato SNIP 15, que es el famoso informe de consistencia entre el expediente técnico y la preinversión, antes de proceder a la aprobación del expediente técnico. Este formato SNIP 15, la UE lo elabora y se lo da a la OPI que declaró la viabilidad para que ésta lo registre en el banco. Informa oportunamente al órgano que declaró la viabilidad de toda modificación en la fase de inversión. Dado que antes algunas entidades nos preguntaban, oportunamente puede decir, le informé un día antes, no me dijo nada, pero yo le informé. No, oportunamente no significa un minuto antes o un día antes. Oportunamente es cuando le doy la oportunidad para que pueda evaluar y pueda emitir alguna opinión el órgano que declaró la viabilidad. Por eso es que en la norma, en la directiva vigente, se dice que por lo menos 20 días antes de proceder al inicio de la ejecución de la modificación, tengo que informarle a la OPI. Y elabora el informe de cierre. El informe de cierre se elabora tras la liquidación física y financiera, se lo doy a la OPI para que la OPI que declaró la viabilidad lo registre. Ahora que hemos terminado de ver las principales funciones de los órganos, vamos a ver los convenios y luego vamos a ver un poco el ciclo del proyecto. Creo que sí vamos a llegar a calzar con la hora. A ver, los convenios del SNIP. No obstante, están un poco callados. Yo entiendo que esta parte es un poco un recordando cosas que ya hemos visto. De repente en la fase cuando veamos la fase de inversión, tengan más dudas, por favor levanten la mano, emitan sus consultas. Más bien lo que ustedes pregunten van a ayudar a que todos aquellos que vean después estos cursos puedan de repente compartir sus dudas y saber las respuestas. Sobre el anexo SNIP 11, habíamos adelantado que cuando yo me incorporo al SNIP como municipalidad, tengo que tener unidad formuladora. Pero puedo encargar la evaluación de mis proyectos a otra municipalidad o a mi gobierno regional. En ese sentido, este anexo permite justamente encargar la evaluación de mis proyectos de inversión. El gobierno encargante únicamente puede tener un convenio vigente de este tipo a la vez. Es decir, yo no puedo tener dos convenios según el modelo del anexo SNIP 11 en paralelo, solamente uno. El gobierno que encarga al incorporarse al SNIP informa a la DGPI que no tiene OPI y que ha suscrito este convenio. ¿Qué funciones se encargan con el anexo SNIP 11? La evaluación del proyecto, la verificación de viabilidad, los registros en el banco relacionados a toda la fase de inversión, por ejemplo, en general todas las que pueda hacer una OPI, y la OPI encargada registra el convenio en el banco de proyectos. ¿Qué sucede? Ustedes se preguntarán, si es que yo empiezo a formular un proyecto, tengo un anexo SNIP 11, le corresponde a esta OPI su evaluación, pero luego resuelvo el convenio y tengo que hacer la verificación de viabilidad. Y firmo un nuevo anexo SNIP 11 con otra OPI, con otra municipalidad. ¿Quién evalúa, quién hace la verificación de viabilidad? ¿La del primogenio anexo SNIP 11 o la del nuevo anexo SNIP 11? La del nuevo anexo SNIP 11, porque con la primero yo ya no tengo un vínculo contractual, ya no tiene él un motivo por el cual andar analizando los proyectos, así yo se los haya encargado en base a este contrato. Es en base a este segundo convenio que esta municipalidad va a tener que realizar los registros en la fase de inversión, que realizar las verificaciones, inclusive un informe de cierre. Por eso es que cuando esto sucede, en el banco de proyectos se realiza lo conocido como la migración de los proyectos, ¿no? La municipalidad encargante señala que tales y cuales proyectos ya no van a ser formulados o evaluados, mejor dicho, por esta municipalidad, sino por esta otra. Y aquellos que fueron declarados viables, comunica los códigos SNIP para que esta otra municipalidad se encargue de los registros en la fase de inversión. El convenio, según el anexo SNIP 12,
Se aplica a aquellas municipalidades que no están en el SNIP, pero que convienen con otras para que éstas formulen y evalúen sus proyectos en el marco del SNIP. Solamente puedo tener un convenio anexo SNIP 12 vigente en un momento determinado. No es posible que tenga 2 convenios según el anexo SNIP 12 en paralelo con distintas municipalidades. Cuando la UF registra el proyecto del gobierno local no sujeto al SNIP en el banco, debe dejar constancia de la suscripción del convenio en la ficha de registro. Si el gobierno local no sujeto se incorpora al SNIP, no puede formular proyectos que fueron rechazados mientras estuvo vigente el presente convenio. Pero ¿qué pasa si yo suscribí el anexo SNIP 12 y después de la suscripción y de que formulé y de que está evaluando la otra municipalidad mi proyecto, me incorporo al SNIP? ¿Quién se encarga de realizar la evaluación y la declaración de viabilidad? La municipalidad que se ha incorporado, porque ya tiene su UF, ya tiene su OPI, entonces con esa incorporación que ha hecho queda resuelto el anexo SNIP 12 que suscribió. Sobre el anexo SNIP 13, este anexo lo sacó la DGPI en base a que la ley de bases de descentralización, es decir, una ley de desarrollo constitucional, señala que las competencias exclusivas de la municipalidad pueden ser delegadas vía convenio al gobierno regional o al sector nacional. Entonces, como una ley de desarrollo constitucional o la ley de bases ha establecido que estas competencias exclusivas pueden ser delegadas por convenio, es que la DGPI sacó el convenio según el anexo SNIP 13. De manera que hay un completo fundamento legal y una buena base para que este anexo, en el marco de este anexo, nosotros como municipalidades podamos delegar algunas materias exclusivas a nuestro gobierno regional o al sector nacional, al cual le corresponde la formulación y evaluación del proyecto. Ambas cosas se delegan. Debe indicarse expresamente en el convenio el proyecto objeto de la delegación. La UF que formula el PIB de competencia municipal exclusiva es la encargada de registrar el convenio en el banco de proyectos. Sí, señor, dígame. Nosotros somos una OPI de reciente creación y hemos encontrado ya proyectos que han sido viabilizados vía convenio por otra OPI, ¿no? ¿Quién va a realizar la verificación de viabilidad en este caso? ¿Nosotros o la OPI que declaró la viabilidad? ¿Ustedes eran una municipalidad que no estaba incorporada o sí estaba incorporada? No, no estábamos incorporados. Ya, tenían el 12 con una municipalidad que sí estaba en el SNIP. Se han Así es. incorporado, por lo tanto su 12 se resolvió. Ya, Ahora les corresponde a ustedes realizar la verificación de viabilidad. correcto. Vamos a entrar entonces a las fases del ciclo del proyecto. Tenemos la preinversión, la inversión y la postinversión. De acuerdo a la ley del SNIP, en la preinversión se desarrollan los estudios de preinversión y culmina con la declaratoria de viabilidad. ¿Cuáles son los estudios de preinversión que prevé la ley? Los niveles son el perfil, el nivel de prefactibilidad y el nivel de factibilidad. ¿Por qué está en plomito el nivel de factibilidad? Porque si bien la ley me establece niveles, me dice que los contenidos los puede dar la DGPI por resolución. De manera que con la nueva directiva, el contenido del perfil me incluye el análisis del nivel de factibilidad cuando voy a hablar de proyectos que requieren ser declarados con factibilidad. Entonces la prefactibilidad, el análisis de alternativas, ya está incluido en el contenido de este perfil. Y aparte tenemos como otro anexo el contenido de la factibilidad. Tras la declaración de la viabilidad por parte de la OPI o del órgano encargado de la declaración, recién puedo iniciar la fase de inversión. Este es un condicional, es un sí, solo sí. Sí, solo sí el PIB es viable, puedo empezar la fase de inversión. Yo no puedo empezar a elaborar los estudios de preinversión, los expedientes técnicos, ni empezar a ejecutar la obra si no tengo la declaración de viabilidad. Y les cuento una consulta que me hicieron hace muchos años en una entidad determinada. No, me lo plantearon así como uno cuando plantea las cosas cuando no quiere decir precisamente cuál es su problema. Tengo un problema de fechas, me dijeron. ¿Un problema de fechas? Sí, un problema de fechas, me dijo la OPI. El expediente técnico ya está elaborado, pero la próxima semana recién me van a traer la preinversión para que la evalúe. ¿Cómo hago con las fechas? Ese no era un problema de fechas, ¿no? Entonces, tenemos que tener claros
que no es posible empezar a elaborar ni tener hecho un expediente técnico si no he terminado yo de evaluar y si no tengo la declaración de viabilidad. Y se preguntarán probablemente, ¿y qué pasa con la contratación en paquetes cuando contrato la preinversión con el expediente técnico? ¿Estoy vulnerando el ciclo? No, no lo están vulnerando. Porque ahí cuando ustedes contratan en paquete, por ejemplo, la elaboración de la factibilidad con el expediente, en las bases y en el contrato siempre les decimos que pongan una cláusula que diga que la elaboración de la factibilidad está condicionada a la viabilidad de la preinversión. De manera que yo no puedo elaborar el expediente técnico si mi preinversión no está viable. Igual si contrato en paquete el perfil y la factibilidad. La elaboración de segundo nivel de la factibilidad está condicionada a que el perfil sea aprobado. Y eso tiene que estar en las bases y en el contrato. Entonces ténganlo presente para cuando elaboren sus contratos. En la fase de inversión, elaboro el expediente técnico del estudio definitivo y ejecuto el proyecto. Esta fase debe culminar con el informe de cierre del proyecto. Tras la ejecución física y financiera, se elabora y se registra el informe de cierre y ahí es donde empieza la post-inversión, la operación y mantenimiento y también la evaluación ex post. En esta evaluación ex post, que ya justo se han sacado todas unas guías que tienen varios pasos de cómo realizarla, la idea es ver que realmente el proyecto esté dando los frutos para los cuales inicialmente se identificó la alternativa. O sea, ver que se rinden frutos, que se cierra el ciclo el motivo por el cual yo formulé el proyecto. Vamos entonces a entrar más a detalle a ver cada una de las fases. La preinversión. Esta fase comprende la elaboración del perfil, que además incluye el análisis a nivel de estudio de prefactibilidad y también la elaboración de la factibilidad. El órgano responsable de la evaluación del proyecto puede recomendar estudios adicionales a los requeridos para dar la viabilidad dependiendo de las características o de la complejidad del proyecto. Es por esto que a veces, por ejemplo, si estamos en una zona donde hay un fuerte componente de potencial impacto ambiental, la OPI puede pedir un mayor análisis de ese aspecto del impacto ambiental. O si estamos en una zona altamente sísmica, la OPI puede pedir un mayor énfasis o un estudio adicional de ese aspecto. Inclusive, diríamos que si estamos muy cerca de pasarnos el monto de los 10 millones para que sea o no declarado viable con factibilidad o con perfil, inclusive si estamos en ese supuesto, la OPI puede solicitar el siguiente nivel de estudio. Porque ¿qué va a pasar si en algún momento durante la fase de inversión se pasan al siguiente nivel de estudio? Van a tener que hacer la factibilidad y que remitirlo para su evaluación. Es decir, vamos a retroceder por tratar de ahorrarnos ese pasito. Entonces, no es conveniente ajustar montos. La OPI puede, en esos casos, también pedirnos esta información, este siguiente nivel de estudio, y cada vez que para su evaluación, por alguna característica del proyecto, requiere información adicional, está facultada a pedírnosla. Los estudios y los anexos tienen carácter de declaración jurada, y su veracidad es de estricta responsabilidad de la unidad formuladora, siendo aplicables las responsabilidades que determina la Contraloría y la legislación vigente. El órgano que declaró la viabilidad del proyecto es responsable de la custodia de los estudios conforme al marco legal vigente. Si mal no recuerdo, la Ley General de Procedimiento Administrativo dice que son 5 años que las entidades públicas tienen que conservar ese acervo documentario, en general el acervo documentario de la entidad. Los estudios de preinversión tendrán que ser conservados por el órgano que declaró la viabilidad. Y esto es muy importante, porque les comento que en los últimos años, sobre todo a raíz del último cambio de gobierno a nivel regional y local, salió a la luz de que muchos estudios se perdieron, muchos estudios no estaban. Entonces la nueva administración tenía que hacer verificaciones de viabilidad de proyectos cuyos estudios de preinversión no estaban en la entidad. Por eso es que nosotros hemos ahora precisado en la norma que está la estricta responsabilidad de la OPI de guardar los estudios de preinversión que declara viables, y aparte hemos puesto que se tienen que subir en el banco de proyectos los estudios de preinversión, así como informe técnico de declaración de viabilidad. De manera que esta información, que es información pública, no solo está al acceso de todos, sino que también ya hay una fuente informática a la cual todos podemos acceder para poder analizar esos estudios. Sobre la declaración de viabilidad. Para el registro de la declaración de viabilidad del proyecto, debe incluirse en la ficha de registro del PIB
el archivo electrónico del estudio de preinversión que sustenta la viabilidad, justo lo que hemos mencionado. Tengo que registrar el estudio de preinversión, subir el archivo del estudio, subir el resumen ejecutivo escaneado con sellos y firmas. El informe técnico de declaración de viabilidad también con sellos y firmas, escaneado. Toda esta información tiene que estar en la ficha del banco de proyecto de cada PIB que es declarado viable. Y aquí tenemos los niveles de estudio, los montos y los días hábiles para su declaración de viabilidad. Tenemos el perfil simplificado o el PIB menor, que llega hasta 1.200.000 con la nueva directiva, y para su declaración de viabilidad se tiene un plazo de 10 días hábiles. El perfil, que va de 1.200.000 a 10 millones de nuevos soles, para el cual se tiene un plazo de evaluación de 30 días hábiles. Y la factibilidad, que es para aquellos proyectos que superan los 10 millones de nuevos soles y se tiene un plazo de evaluación de 40 días hábiles. Si tengo un proyecto que se declara viable a nivel de factibilidad, elaboro el perfil según el anexo SNIP 5B y luego elaboro la factibilidad. Ahora, una cosa que para nosotros puede ser muy obvia, pero que es bueno tener presente, que no necesariamente para los otros órganos de otros sistemas administrativos que en algún momento nos pueden hacer preguntas. Por ejemplo, recuerdo una OSI que una vez preguntó, ¿esos días son para formular? El formulador ya se pasó los 30 días del perfil. No son plazos para la formulación, son plazos para la evaluación. ¿Qué pasa si en el día 20 observé? Cuando me traen las observaciones me quedan 10 días como OPI? No, 30 días, porque el resultado de tu evaluación puede ser aprobar, observar, rechazar, declarar viable. Entonces, si yo observé, ya mi evaluación tuvo un resultado. Vuelvo a tener el plazo de 30 días para continuar evaluando. Fase de inversión. Las disposiciones de la directiva para el expediente técnico o estudio definitivo son también de aplicación a los términos de referencia, a las especificaciones técnicas y a los demás documentos equivalentes según la normatividad de contrataciones. El informe de consistencia, el formato SNIP 15, tiene la finalidad de buscar que exista una consistencia entre el estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad y el expediente técnico que se ha elaborado. ¿Qué es lo que debe revisarse? El objetivo del proyecto, que sea el mismo objetivo. El monto de inversión, la localización geográfica y o el área de influencia, la alternativa de solución, las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio, la tecnología de producción y el plazo de ejecución. Una vez que yo chequeo que todo esto calza con la preinversión, recién puedo remitir mi expediente técnico al órgano resolutivo para aprobación. ¿Qué pasa si aprueba el órgano resolutivo y no hay formato SNIP 15? ¿Procede a realizarse el formato SNIP 15 tras la aprobación del expediente técnico? No, ya no, porque ya carece de objeto. Como decimos nosotros los abogados, ya hubo una sustracción de la materia. O sea, si ya tengo aprobado el expediente técnico, ya no tiene sentido que me ponga a preguntarme, ¿calza o no calza con el formato SNIP 15? Es un paso que ya me salteé. Ya simplemente tendré que asumir las responsabilidades del caso por no haber cumplido con llenarlo y con remitirlo a la OPI para su registro. Sobre las modificaciones en la fase de inversión, ustedes recordarán que en el 2007, cuando se empezó a introducir este tema de la verificación de viabilidad, antes de eso no estaba denominada verificación, ¿no? Se le decía la reevaluación, la nueva evaluación, no había un nombre. En el 2007 dijimos, esto es verificación de viabilidad. Es la nueva evaluación que realiza la OPI o quien declaró la viabilidad en la fase de inversión para analizar las modificaciones que ha tenido el PIB. Y se dará a criterio de la OPI, no estaba establecido cuándo se hacía la verificación. Pero podrá darse principalmente cuando hay cambios en los componentes, metas, plazos. Era como que una especie de guía que había dado la directiva y que dejaba a criterio de cada órgano o cada OPI ver si hacían o no la verificación. ¿Qué pasaba? Un proyecto por una misma, no sé, imaginemos la modificación de un componente, en una OPI podía ser verificado y en otra no. Entonces dijimos, ok, hay que clasificar, hay que dar una directriz más clara. ¿Qué salió en la siguiente norma, del 2009? Las modificaciones sustanciales y las no sustanciales. Clasificamos en dos los cambios que podían haber entre los graves y los no tan graves, los más manejables. Y pusimos 3 acciones, la 1, 2 y la 3. La 1 me acuerdo que llegaba hasta el 10% y decía, si sigue cumpliendo con todas las características de viabilidad, registra. La 2, que era de 10 a 30%, a 30%, era verifica. Y la 3, que era por encima del 30%, era
ciérralo si es para administración directa, y si es indirecta, continúa, pero si lo vas a continuar es bajo responsabilidad del órgano resolutivo. Esas eran las 3 acciones que teníamos antes. Esto cambió con la nueva directiva. Con la directiva del 2011, si bien mantenemos la clasificación de qué cosa es sustancial y no sustancial, ha cambiado el tratamiento de estas modificaciones. Vamos entonces a empezar con qué cosa es un cambio sustancial y una modificación no sustancial. Son modificaciones no sustanciales, el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción de servicio, aumento de metas asociadas a la capacidad de producción de servicio. Aumento en metrados, esto más que nada lo van a ver en los proyectos de carreteras, aumento en metrados. Cambio de tecnología de producción, cambio de la alternativa de solución por otra que sí estaba previsto en mi estudio de preinversión, de alguna manera la miré. Cambio de localización geográfica dentro del mismo ámbito de influencia, no es en esta cuadra, pero sí más acá que pongo el colegio, pero afecto a la misma población. Cambio de modalidad de ejecución, directa e indirecta, resultados del proceso de selección, 10%. Plazo de ejecución. Ojo, el plazo de ejecución, veamos cómo sigue siendo importante el tema del cronograma desde la formulación, ¿no? El cronograma de ejecución. ¿Qué pasa cuando tengo estas modificaciones no sustanciales? ¿Cómo las trato? Si tengo una modificación no sustancial y mi proyecto tiene un monto de inversión menor o igual a 3 millones y la variación está por debajo del 40%, tengo que hacer el formato SNIF 16 y lo registro. La OPI registra el formato SNIF 16. Si tengo una modificación no sustancial y el monto de inversión va de 3 a 6 millones y la variación no supera el 30% del monto, registro formato 16. Si tengo una modificación no sustancial y el monto de inversión supera los 6 millones y la variación es no mayor a 20%, registro formato 16. ¿Qué pasa si en estos casos supero estos porcentajes? Hago verificación de viabilidad. Las variaciones las registra el órgano que declaró la viabilidad con el formato SNIF 16 en un plazo máximo de 3 días hábiles. El formato 16, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿La OPI o la unidad formuladora? Los registros en la fase de inversión son responsabilidades de la OPI. La OPI es la que se encarga de hacer el formato SNIF 16, el análisis de ese formato y su registro, así como la verificación de viabilidad. Si la OPI necesita información, la puede pedir a la UF, la unidad ejecutora, pero es distinto a que la UF haga el formato 16, lo hace la OPI. Porque se ha habido casos de que la OPI pide a la unidad formuladora que haga el formato 16, o sea, la nueva evaluación, y bueno, por eso le hago esa pregunta, ¿no? No, y eso, ¿quién lo tiene, no? La claro. OPI. Ok, muy amable, gracias. En cualquier fase del ciclo, la OPI puede pedir toda la información que necesite a la UF o a la unidad ejecutora. En el caso del formato 16, si hay modificaciones, si hay cambios en los indicadores que la UF conozca mejor porque formuló el proyecto, la OPI le puede pedir esta información a la UF y la UF se la tiene que dar. Ya vamos a ver más adelante, adelantando un poco, que en el caso de la verificación de viabilidad, también la unidad ejecutora debe de coordinar con la unidad formuladora y darle a la OPI la información correspondiente a estas modificaciones que han sucedido. Pero es responsabilidad de la OPI realizar el registro del formato 16 y realizar la verificación de viabilidad. Es decir, como OPI solicito toda la información que me tienen que dar debidamente realizada y analizada. Por algo son responsables de ese estudio de preinversión y de esa información que me están brindando, pero yo como OPI hago el formato 16 y lo registro. Las modificaciones sustanciales que habíamos mencionado antes son las siguientes. Cambio en el objeto del proyecto. Mi proyecto era de saneamiento, pero ya que rompí la pista voy a ampliar la vereda o el tramo de la pista. Una vez salió una consulta así, imagínense. Ya que estoy interviniendo toda esta calle y para mejorar las tuberías, ¿puedo hacer una ampliación? No, señor, son proyectos distintos, ¿no? Cambio en el objetivo del PIB, modificación sustancial. Esos son distintos proyectos y son intervenciones separadas que tienen que cada una formularse y evaluarse. Cambio la alternativa de solución por otra que no estuvo prevista en el estudio de preinversión, una que ni siquiera he analizado. Cambio de ámbito de influencia. Cambio mi proyecto de una provincia a otra como si fuera una maqueta, ¿no? Eso también es una modificación sustancial. ¿Qué cosa es en todos los casos de las modificaciones sustanciales procede la verificación de viabilidad? ¿Qué cosa es una verificación de viabilidad? Y así está establecida en la norma. ¿A qué se le aplica? A las modificaciones no sustanciales por encima de los montos que hemos visto.
Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para la sostenibilidad, si no es sostenible, no me pongo a pensar en qué porcentaje estoy, si hago o no hago, formato no. Si ya no es sostenible, verifico. Se suprimen metas asociadas a la capacidad de producción de servicio o componentes. Si mi proyecto es integral, no le tengo que quitar nada. Si le quito algo, es porque no era integral, entonces verifico. Si aumentan o cambian componentes, inclusive del monto de inversión, no varía. O sea, si sigo en el mismo monto de inversión, pero he cambiado componentes o he suprimido, también tengo que verificar. O si ha aumentado, también voy a verificar. Y las modificaciones sustanciales cuando mi proyecto está en ejecución. Todos estos supuestos dan pie a que proceda una verificación de viabilidad. Con respecto a los porcentajes, porque están entendiendo de que como sobrepasa el 40%, no se procede a verificación de viabilidad, sino reformulación del estudio, porque aún mantienen el concepto de que la verificación era evidenciar que los parámetros se mantienen, que sigue siendo rentable socialmente el estudio en las modificaciones no sustanciales. Pero ahorita estoy entendiendo de que no vamos a hacer verificación, así lleguemos al 40% en modificaciones no sustanciales. A ver. O sea, no es lo que se dice ahora, reformular el estudio si es que paso el 40%. Vamos a retroceder un poquito entonces. Si tengo una modificación no sustancial, que son estas que hemos visto acá, modificaciones no sustanciales, y mi proyecto pasa el 40%, hago la verificación, siempre y cuando mi monto de inversión sea mayor o igual a 3 millones. Si mi monto de inversión mayor o igual a 3 millones no pasa el 40%, hago el formato SNIP 16. Si el monto de inversión es mayor a 3 millones y menor a 6 millones, si paso el 30%, hago verificación. Si no paso el 30%, se aplica el formato SNIP 16. Si mi monto de inversión es mayor a 10 millones y paso el 20%, se hace verificación. Si no paso el 20%, se hace formato SNIP 16. Aparte de eso, ¿cuándo más se hace verificación? Si el proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad. Si ya no es sostenible, tengo que hacer verificación. Si se suprimen metas asociadas a la capacidad de producción de servicio o se suprimen componentes, hago verificación. Si aumentan o cambian componentes, incluso si el monto de inversión no varía, hago verificación. Y si hay una modificación sustancial y mi proyecto está en ejecución, hago verificación de viabilidad. Vamos a entrar ahora a la fase ya de post-inversión, cerrando el ciclo. Esta es la última fase que se inicia cuando se ha cerrado la ejecución del proyecto y este ha sido transferido a la entidad responsable de su operación y mantenimiento cuando corresponde la transferencia. En esta fase y durante todo su periodo de vida útil se concreta la generación de beneficios del proyecto. ¿Cuáles son las etapas al interior de la fase de postinversión? La operación y mantenimiento y la evaluación ex post. En la operación y mantenimiento se debe asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la capacidad de prestación de bienes o servicios públicos de la entidad. Para ello, la entidad responsable de su operación y mantenimiento debe priorizar la asignación de recursos necesarios para dichas acciones. En la evaluación ex post consiste en el proceso que permite investigar en qué medida las metas alcanzadas por el proyecto se han traducido en los resultados esperados en correlato con lo previsto durante la fase de preinversión. La evaluación ex post también sirve para sacar lecciones aprendidas sobre cómo hemos manejado este proyecto, sobre el análisis que hemos hecho del proyecto y que se plasmó en la realidad. Bueno, y eso es en buena cuenta las fases que contempla el ciclo del proyecto. Si tienen alguna duda, algo que quisieran conversar de repente, temas que no hemos visto acá, es una diapositiva con ideas fuerza de lo que tiene la normatividad del SNIP. Hay otros aspectos adicionales como el énfasis en el seguimiento, tenemos los comités de seguimiento, tenemos también el conocido SOSEM, tenemos nuevos anexos que ustedes pueden revisar en la directiva general. Y bueno, en general estas son las principales aspectos que se mantienen en la norma y que han sido también incorporados en la norma. Yo les agradezco mucho por su atención, por las preguntas, por haber compartido con nosotros. Espero que esto haya sido
les haya sido provechoso, que algunas de sus consultas hayan sido compartidas y hayan sido atendidas. Cualquier cosa, ustedes saben que siempre estamos disponibles en la DGPI, tienen nuestros datos en la página web. Yo soy Carla Gaviño, coordinadora del área de normatividad. Mi correo es kgavino@mef.gov.pe. Lo tienen en la página web y bueno, nuestro equipo siempre está al tanto de los correos electrónicos, del teléfono y los documentos que ustedes nos envían para cualquier consulta sobre materia de inversión pública. Muchas gracias. Okay.